Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo 13. Los sentimientos de Bupu. Espera. Tanto reía Dalamar que apenas podía respirar. Él lo planeó todo. ¿Crees que ese enorme botarate, señaló a Caramon, habría encontrado el camino de la torre por su propia iniciativa? Cuando las criaturas de las tinieblas persiguieron a Tanis, el semielfo, y a Crisania. ¿Quién piensas que las envió? Incluso el encuentro con el Caballero de la Muerte, una confrontación organizada por su hermana y que podría haber entorpecido el logro de sus objetivos, fue aprovechada por Miss Alafi en su propio provecho. Porque no me cabe duda de que vosotros, viejos necios, catapultaréis a la sacerdotisa al pasado, a presencia de los únicos seres capaces de sanarla, el príncipe de los sacerdotes y sus seguidores. Y, al trasladarse en el tiempo, es inevitable que se tropiece con Raistlin. Y no solo eso, le asignaréis un custodio en la persona de este hombretón, su hermano. Exactamente lo que quiere el Salafi. Los dedos de Par-Salian se cerraron en ganchos para aferrar los brazos pétreos de su butaca, a la vez que en sus ojos azules se encendían las peligrosas chispas de la ira. Hemos soportado tus insultos hasta el límite de la paciencia, Dalamar, advirtió al insolente discípulo. Además, tanta lealtad al Salafi empieza a parecerme sospechosa. Si mis recelos son ciertos, ha cesado de ser útil a este cónclave. Ignorando la amenaza que encerraban estas palabras, el elfo oscuro esbozó una amarga sonrisa y declaró: estoy atrapado en una encrucijada, como Raistlin pretendía. Suspiró y un escalofrío convulsionó su cuerpo, por lo que intentó arroparse en sus rasgadas vestiduras. Alzó entonces sus negros ojos, y su mirada de extravío provocó una punzada en el corazón de Taz. No sé ya a quién sirvo, al Salafi o a esta asamblea, pero hay algo de lo que podéis estar seguros: si alguno de vosotros intentara penetrar en la torre durante su ausencia, le mataría sin vacilar. Considero que le debo fidelidad en ese grado. Sin embargo, le temo tanto como los otros miembros de la orden y estoy dispuesto a ayudaros, en la medida de mis posibilidades. Las manos del gran maestro se relajaron, si bien no dejó de escudriñar a Dalamar en actitud severa. No acabo de comprender por qué Raistlin te comunicó sus planes, aventuró. Un ser con sus dotes no ignora que actuaremos de inmediato para impedir que se colmen sus ambiciones. La razón es sencilla, explicó el discípulo. Sois, al igual que yo, piezas de su juego. Necesita que ocupéis vuestros lugares en su estrategia. De pronto, se bamboleó, contraído el rostro de dolor y agotamiento. Par-Salian trazó un contorno en el aire y al instante se materializó una silla que recibió al elfo en su caída. Debéis encajar en sus proyectos, cumplir vuestra misión de mandar a este hombre y esta mujer a una época remota. Solo así alcanzará el éxito en su empeño. Y solo así podremos detenerlo nosotros, apostilló Par-Salian con voz queda. Pero ¿por qué Crisania? ¿Qué interés mueve a ese nigromante para elegir a una dama tan bondadosa, tan pura? El poder que ostenta, le recordó Dalamar. Según la información que ha podido recabar en los escritos de Fistandantilus conservados hasta nuestros días, precisará del apoyo de un clérigo en su enfrentamiento con la reina de la oscuridad. Ha de ser un adorador de Paladine, poseedor de virtudes especiales, el que rete a la soberana y abra la puerta de la negrura. Al principio el Salafi no pensó en Crisania, sino en el moribundo Elistan, pero prescindamos de esta historia que nada ha de aportarnos. Tal como se desarrollaron los hechos, fue esta dama la que cayó en sus manos, y resultó reunir las características requeridas: bondad, convicción en la fe y, como he dicho, poder. Te olvidas de algo, apuntó Par-Salian, vuelta su ahora compasiva mirada hacia la sacerdotisa. La atracción irresistible que ejerce sobre ella la perversidad. Hubo un breve silencio en el que Taz, quien permaneció siempre atento al diálogo de los magos, observó a Caramon mientras se preguntaba si había asimilado la mitad de lo expuesto. La opacidad que descubrió en las pupilas del guerrero, no obstante, le confirmó que apenas sabía dónde estaba. Quizá, perdido en el galimatías, hasta abrigaba dudas sobre su identidad. ¿De verdad van a
transportarlo al pasado, como él mismo ha ofrecido. No puedo creerlo, pensó. Raistlin tiene otros motivos para querer que tanto la mujer como su hermano retrocedan con él. En el tiempo, no te dejes engañar. Era el hechicero de la túnica roja el que así rompía el intervalo. De calma, dirigiéndose a Par-Salian. No nos ha revelado ciertos detalles importantes, su astuta mente ha fraguado esta patraña de hacernos saber a través del aprendiz solo lo que a él le interesa al objeto de que le secundemos. Propongo que desbaratemos sus planes. Remiso a responder, el gran maestro clavó en Caramon una mirada tan llena de tristeza que Taz se sobrecogió. Transcurridos unos interminables segundos, el hechicero, aún mudo, meneó la cabeza y posó los ojos en sus vestiduras. ¿Qué significa este escrutinio, y esa expresión de pesar?, inquirió el Kender para sus adentros, mientras daba unas palmadas en el hombro de la inquieta Bupu. No irán a mandarle a una muerte segura. De todos modos, ese será el fatal desenlace si Caramon parte en su estado actual de depresión y desconcierto. Se movió el hombrecillo, incómodo y fatigado. Nadie le hacía el más mínimo caso, la conferencia era tediosa y tenía hambre. Si habían de lanzar a su amigo a tan azarosa aventura, mejor sería que se apresurasen. Estaba sumido en estas cavilaciones cuando la parte de su cerebro que escuchaba a Par-Salian comenzó a forcejear para acallarlas. Sin dudar un instante, el Kender colocó cada pensamiento en su lugar y aplicó de nuevo el oído a la conversación. Era Dalamar quien hablaba. Pasó la noche en su estudio, relató. Ignoro qué temas trataron, pero cuando Crisania salió al amanecer parecía conmocionada. Las últimas palabras que pronunció Raistlin fueron: textualmente, quizá Paladine no te envió con el fin de detenerme, sino de ayudarme. ¿Qué repuso ella? Nada, jalonó el pasillo de la torre y atravesó la arboleda como si hubiera quedado sorda y ciega. Lo que escapa a mi percepción es porque la sacerdotisa vino aquí en busca de nuestro apoyo. Debería haber sabido que rehusaríamos mandarla a esa época remota, comentó el mago ataviado de rojo. Yo puedo esclarecer ese punto, exclamó Taz sin previa reflexión. Ahora sí, ahora Par-Salian le prestó atención. Todo el semicírculo estaba pendiente de él, vueltas las cabezas en su dirección. El Kender se había manifestado frente a los espíritus del bosque oscuro. Y también en el Consejo de la Piedra Blanca, pero, por alguna razón, esta solemne y callada audiencia lo intimidaba, más aún al comprender qué debía decir. Te lo ruego, Tasle of Buenerfold, cuéntanos lo que sabes, lo instó el gran maestro con suma cortesía. Así podremos dar por concluida la reunión y pronto disfrutarás de una cena reconfortante. Taz se sonrojó, persuadido de que Par-Salian había penetrado su mente para leer los anhelos en ella impresos con la misma facilidad con que él leía el contenido de un pergamino. He de reconocer que un pequeño ágape sentaría muy bien a mi estómago. Pero centrémonos en Crisania. Hizo una pausa a fin de ordenar sus ideas, e inició su historia sin más preámbulos. Veréis, no puedo afirmar de manera rotunda lo que me dispongo a narraros, pues es el fruto de lo que he oído en mis correrías. Conocí a la sacerdotisa Crisania en Palantas, donde fui para visitar a mi amigo Tanis, el semielfo. Seguramente tenéis noticia de sus hazañas y también de las de Lorane, el áureo general. Yo luché al lado de ambos en la guerra de la lanza y tomé parte en el rescate de la princesa elfa, cautiva de la reina de la oscuridad. El Kender estaba henchido de orgullo. La aventura comenzó en el templo de Neraka. Par-Salian enarcó un poco las cejas, lo suficiente para que Taz titubease. Creo que será preferible dejar ese relato para más tarde, rectificó. Sea como fuere, vi por vez primera a Crisania en casa de Tanis y me enteré de que planeaban viajar a Solace para entrevistarse con Caramon. De un modo que ahora no viene al caso, encontré una carta que la sacerdotisa había escrito a Elistan. Debió deslizarse de su bolsillo. Se detuvo a fin de cobrar aliento y el gran maestro apretó los labios, en un intento de reprimir la sonrisa que a ellos afloraba. La leí, continuó el narrador, satisfecho por saberse protagonista, para comprobar si era importante. Después de todo, existía la posibilidad de que la hubiera desechado. La dama decía en su misiva que estaba más convencida que nunca, tras su conversación con Tanis, de que en el corazón de
Raistlin quedaba un resquicio de bondad y aún podía ser apartado del tortuoso camino que había emprendido. Por eso deseaba acudir ante el cónclave, esperaba persuadiros y obtener vuestro concurso. No me pareció correcto seguir adelante, resultaba obvio que el escrito era de gran trascendencia, así que me apresuré a restituírselo. Se alegró mucho al recuperarlo, no era consciente de haberlo extraviado. Ahora Par-Salian tuvo que sellar su boca con los dedos para no estallar en carcajadas. Anuncié a la sacerdotisa que, si quería escucharme, podía hablarle largo y tendido sobre Raistlin. Le entusiasmó la idea, así que la puse al corriente de numerosos episodios de la vida del hechicero hasta advertir, en una de nuestras charlas, que le interesaban especialmente los relacionados con Bupu. «Cuánto me gustaría de partir con la enana Gali y llevarla a la asamblea», exclamó una noche. Según ella era una pieza clave para que aceptarais sus argumentos y la apoyaseis en su misión de salvar al descarriado. De pronto, uno de los portadores de la túnica negra emitió un sonoro estornudo. Par-Salian lanzó una fulgurante mirada en su dirección y reinó de nuevo el silencio, si bien Tas observó que los nigromantes cruzaban sus manos sobre el pecho en señal de protesta. Varios pares de ojos centellearon en la penumbra de la sala. «No era mi intención ofender a nadie», se disculpó el Kender. «Siempre pensé que a Raistlin le sentaba bien el color de la noche, más aún en contraste con su tez dorada, y por otra parte he aprendido que no todos hemos de ser bondadosos. Fisban, uno de los nombres terrenales de Paladine, y gran amigo personal mío, me explicó que debía existir un equilibrio en el mundo y que nosotros luchábamos para reinstaurarlo. Eso significa que tan necesarios son los blancos como los negros, ¿no? Es así. Ninguno de los presentes cuestiona tu buena fe, Kender», lo tranquilizó el insigne presidente. «A mis colegas no les han disgustado tus palabras, su cólera discurre por otros derroteros. No. Todas las criaturas del mundo son tan sabias como Fisban, el fabuloso. En ocasiones lo echo de menos», suspiró Tas melancólico. «Pero volvamos a mi historia, a Crisania y a Bupu. Recogiendo el anhelo de la hija venerable le propuse ir en busca de la enana, para traerla donde ahora estamos. No había visitado Saxaro, su refugio, desde que Goldmoon matara al dragón negro, y por otra parte solo me separaban 3 zancadas de esta ciudad subterránea. Tanis me garantizó que no había inconveniente en lo que a él atañía, incluso se alegró al verme partir. El Gran Bulb me entregó a Bupu tras una breve discusión, en la que le obsequié algunos de los artículos curiosos que siempre guardo en mis saquillos. Conduje a la enana a Solace, mas cuando llegué Tanis ya se había ido, y también Crisania, lo que no dejó de sorprenderme. Caramon, oyó cómo el guerrero se aclaraba la garganta presto a intervenir, se encontraba bajo de forma, lo que no fue óbice para que su esposa Taike, una mujer encantadora, nos apremiase a salir sin demora en pos de la dama. Se había internado esta última en el bosque de Waired, un paraje siniestro y lleno de... No quiero herir susceptibilidades, pero os habéis detenido a pensar en el cariz negativo de vuestra espesura inhóspita, lóbrega y, clavó en el semicírculo una severa mirada, errante. No. Comprendo cómo permitís que deambule sin rumbo, lo considero un acto irresponsable. Una ligera vibración, acaso de risa contenida, agitó los hombros de Par-Salian. Eso es todo cuanto sé, concluyó el Kender. Ahora tomará la palabra Bupu y os narrará. Se interrumpió para escudriñar su entorno. ¿Dónde se ha metido? Aquí, declaró Caramon a la vez que la arrastraba a un lugar visible desde su escondrijo, la espalda del hombretón, donde la enana se había escudado presa de un invencible terror. Al ver que todos los ojos confluían en su persona, la pequeña Gali exhaló un alarido y se derrumbó sobre él suelo, convertida en un tembloroso fardo de harapos. Me temo que tendrás que sustituirla, invitó Par-Salian a Tas. Es decir, si conoces los hechos que había de revelarnos. Sí, al menos los que Crisania deseaba someter a vuestro juicio, contestó el Kender en un tono repentinamente alicaído. Se produjeron durante la guerra, cuando descubrimos Saxaro. Los únicos que poseían información de interés acerca de esta ciudad eran los enanos Gali, pero rehusaron ayudarnos hasta que Raistlin sumió en un hechizo a una de aquellas criaturas, Bupu. De todos modos debo puntualizar que, más que invocar un encantamiento, consiguió que se enamorase de él.
Hizo una pausa antes de continuar, azuzado por el remordimiento. Algunos de nosotros hallamos la situación ridícula, nos reíamos de la enana. Raist, sin embargo, la trataba con dulzura e incluso le salvó la vida durante un ataque draconiano. En cualquier caso, Bupu nos acompañó. Después de que abandonáramos Xaro, no soportaba la idea de separarse de su héroe. Tas parecía conmovido, las palabras surgían, ahora, de sus labios en un susurro apenas audible. Una noche me despertaron los sollozos de Bupu. Decidí ir a consolarla, pero Raistlin se me adelantó. Acudió raudo a su lado y le preguntó cuál era el motivo de su tristeza. La enana confesó hallarse en una encrucijada, pues añoraba a su pueblo y al mismo tiempo se sentía incapaz de dejar al hechicero. Él posó la mano en su cabeza y, al instante, vislumbré una radiante aureola de luz en torno al diminuto cuerpo de la Gali. La envió a casa bajo esta protección, aunque debía atravesar regiones atestadas de monstruosas criaturas. Intuí que nada malo había de sucederle. No me equivoqué. Terminó en actitud solemne. Hubo unos momentos de silencio, sucedidos por un auténtico caos. Todos los magos rompieron a hablar a la vez, predominando en un primer tiempo las expresiones de incredulidad de los de negro y las frases burlonas de Dalamar. Kender, confundes la realidad con los sueños, lo acusó este desdeñoso. ¿Quién confiaría en un miembro de su raza? Es bien sabido que son un atajo de embusteros. Lo insultó un viejo mago de aspecto desagradable. Más reservados, los hechiceros de túnica roja y los de túnica blanca reflexionaron antes de exteriorizar su postura. Si lo que dice el hombrecillo es cierto, quizás hemos juzgado mal a Raistlin. Existe una posibilidad entre 1000, pero opino que merece el riesgo, propuso uno. Par-Salian alzó la mano en una imperativa llamada al orden. Admito que me cuesta aceptar tu historia, Tasle of Buenervold, si bien no está en mi ánimo humillarte con mi reticencia. El mago dedicó al Kender una sonrisa conciliadora al percibir su creciente indignación. Lamentablemente, los de tu pueblo tenéis cierta tendencia a exagerar u omitir. Si Raistlin consiguió que esta criatura se enamorase de él, tal como tú mismo lo has planteado, fue mediante las artes arcanas y para utilizarla. Yo no soy ninguna criatura. Bupu había alzado su rostro anegado en lágrimas, salpicado de barro seco, y espiaba a la asamblea con el pelo erizado como el de un felino. Concentrada su acritud en Par-Salian, se puso en pie y dio un paso al frente más. Cuando se disponía a arrojarse sobre él, tropezó contra el zurrón y cayó de nuevo. Cuán larga era. Insensible al golpe, se apresuró a recomponerse y se enfrentó al gran maestro. No sé nada de brujos poderosos, le espetó con amplias gesticulaciones de sus rechonchos brazos, ni de encantamientos. Sí sé que esto encierra magia, hurgó en la bolsa y, extrayéndola rata muerta, la balanceó ante su oponente, y que el hombre al que criticáis es bueno. Lo fue. Conmigo. Apretó ahora el roedor contra su pecho, y sentenció, los otros, el guerrero y el Kender, se mofan de Bupu. Me miran como si fuera un insecto. Se enjugó el llanto mientras a Tas se le hacía un nudo en la garganta, acompañado por una sensación de culpa que lo impulsaba a verse a sí mismo como una abyecta sabandija. Ahora que la enana había resuelto dar la réplica, no existía sabio en KRYNN capaz de detenerla. Su tono, no obstante, se apaciguó. Conozco mi aspecto, dijo y trató, en vano, de alisarse el vestido con unas manos mugrientas que dejaron chorretones de suciedad. No soy guapa como la dama que yace en la plataforma, pero no vuelvas a llamarme criatura. La advertencia iba dirigida a Par-Salian y, aunque se pasó toscamente los dedos por la acuosa nariz, no perdió un ápice de su arrogancia. Pequeña, es un término mucho más adecuado. Calló unos instantes, absorta en sus recuerdos. Al fin emitió un suspiro y reanudó su plática. Quería quedarme con él, pero no me lo permitió. Afirmó que debía recorrer sendas oscuras y no estaba dispuesto a exponerme. Extendió la mano sobre mi cabeza, inclinó esta, evocando la escena, y sentí un calor interior. Entonces se despidió de mí, adiós, pequeña Bupu. Utilizó el apelativo, pequeña, el mejor que me han dedicado. De nuevo miró retadora al semicírculo. Él nunca se burló de mí, nunca. Rompió a llorar,
y sus sollozos fueron el único sonido que agitó la tensa atmósfera. Caramon, conmovido, se cubrió el rostro mientras Taz, por su parte, buscaba un pañuelo con el que secar las lágrimas. Transcurrido un breve intervalo, Par-Salian abandonó su pétreo asiento y caminó hacia la enana. Gali, que lo observaba recelosa, asaltada por un súbito ataque de hipo. «Perdóname, Bupu», le suplicó con tono grave, «si te he ofendido. Debo confesar que he empleado la crueldad a propósito, animado por el deseo de encolerizarte y obligarte, así, a que nos contaras tu versión de los hechos. Ahora conozco la verdad». A pesar de exhibir en su faz las huellas del agotamiento, el mago estaba exultante. «Quizá después de todo no fracasamos en nuestro empeño de infundirle compasión», murmuró refiriéndose a Raistlin, a la vez que acariciaba las ásperas greñas de la enana. «No, él nunca te habría menospreciado, pequeña. Avivaste en él el recuerdo de quienes lo habían rebajado en la niñez». A Taz se le nublaba la visión y oía llorar a Caramon junto a él, aunque ambos se abandonaban calladamente a sus emociones. Cuando logró serenarse, el Kender corrió a retirar a Bupu, que empapaba con sus borbotones el repulgo de la blanca túnica del mago. «¿Es esta la razón por la que Crisania realizara su azaroso viaje?», preguntó Par-Salian. Taz Leof al ver que se aproximaba. El hechicero prendió sus ojos de la fría y rígida forma que se extendía bajo el lienzo, perdidas las pupilas en una penumbra que no podía distinguir. «¿Crees que ella será capaz de reanimar la llama de bondad que nosotros no supimos encender?». «Sí», fue la escueta respuesta del Kender, incómodo frente a la penetrante vigilancia de su interlocutor. «¿Y por qué se ha trazado ese objetivo?», insistió el anciano dignatario. Taz atrajo a Bupu hacia sí y le tendió su pañuelo, ignorando su perplejidad por no tener la menor idea del uso que debía darle. Tras manosearlo unos segundos, la enana se pasó por la nariz un pliegue de su vestido. «Según Taike», empezó a explicar el Kender, pero las palabras se negaban a salir. «¿Qué opinaba Taike?», lo ayudó Par-Salian al advertir su turbación. «Que lo hacía por amor a Raistlin», declaró el hombrecillo de manera precipitada. El gran maestro asintió con la cabeza, y desvió la faz hacia Caramon. «¿Y tú, guerrero?», inquirió, de pronto. El interpelado levantó la testa y, desconcertado, miró al presidente del cónclave. «¿Lo quieres aún? Has afirmado antes que estás dispuesto a retroceder en el tiempo para destruir a Fistandantilus, una misión llena de peligros. ¿Es tu amor por tu gemelo lo bastante intenso? ¿Arriesgarías tu vida por él, como ha hecho esta dama? No contestes sin reflexionar, piensa que tu empresa no está destinada a salvar el mundo. Lo que proyectas es rescatar un alma, nada más, y nada menos». Vibraron los labios del hombretón, mas ningún sonido brotó de ellos. Sin embargo, iluminaba sus facciones una alegría, un júbilo que nacía en sus entrañas. Solo acertó a agitar la cabeza. «He tomado una decisión», anunció Par-Salian, vuelto hacia la asamblea. Una figura se incorporó entre los presentes, vestida de negro y aún cubierta con la capucha. Al desprenderse de ella, Taz la reconoció como la mujer que lo había traído a la sala. Estaba contraída por la ira, sus manos se movían como hirientes dardos frente al pecho del dignatario. «Nos oponemos a su puesta en práctica», bramó la portavoz de los nigromantes. «Eso significa que no puedes formular el hechizo. El amo de la torre puede invocar un encantamiento en solitario si así le place, Ledone», replicó Par-Salian. «Se trata de uno de los privilegios otorgados a quienes ostentan mi rango. Raistlin descubrió este secreto cuando se erigió en dueño y señor de la Torre de Palantas, y yo no soy su inferior. No necesito a los sabios rojos ni negros si tal es mi voluntad». «Cierto, gran maestro, lo sé. No te somos imprescindibles para obrar el prodigio, pero sí para que concluya con éxito». El tono de la dama se tornó amenazador. «Dependes de nuestra colaboración, aunque sea silenciosa, porque de lo contrario se alzarán las brumas de nuestra sapiencia y eclipsarán la luz de la luna plateada. Si eso sucede, fracasarás». «Olvidemos a Raistlin», propuso Par-Salian, resuelto a apurar todos los argumentos, «y centrémonos en Crisania. Permitiremos que se suma en un letargo eterno, sin devolverla nunca a la vida. ¿Qué puede importarnos a nosotros la vida de una sacerdotisa de Paladine?», comentó.
Ledone con una mueca irónica. Nuestras preocupaciones pertenecen a esferas más elevadas y, además, juzgo impropio discutirlas en presencia de extraños. Expúlsalos de aquí, señaló a Caramon y a sus dos amigos, para que celebremos un consejo privado. Una sugerencia muy atinada, respaldó a la fémina el representante de los sabios investidos de rojo. Nuestros huéspedes están cansados, hambrientos, y creo que encontrarán en extremo tediosas las diferencias familiares de este cónclave. De acuerdo, concedió el anciano, si bien su tono abrupto no pasó desapercibido a Tas. Seréis llamados en su momento, dijo al trío. Esperad, suplicó Caramon. Deseo asistir a este acto. El fornido humano cayó, atragantándose a causa de la sorpresa. La estancia había desaparecido, con sus ocupantes y las butacas de piedra. Tan solo permanecían a su lado Tas y Bupu, aquel muy ocupado en examinar su nuevo entorno. En efecto, se hallaban en una acogedora alcoba semejante a las de El último hogar. El fuego ardía en la chimenea, 3 mullidos lechos se alineaban en un extremo y, frente a las llamas, se erguía una mesa cargada de suculentos manjares. El aroma del pan recién horneado y la carne asada en las brasas activaron el apetito del kender. Estaba encantado, se le hacía la boca agua. Creo que hemos ido a dar con el lugar más maravilloso del mundo, aseveró. Libro primero. Capítulo 14. Un alma en juego. El anciano mago de la túnica alba se hallaba en un estudio muy similar al que Raistlin utilizaba. En la torre de palantas, excepto en que los libros, también alineados en estanterías, estaban encuadernados en piel blanca. Las runas plateadas de los lomos y cubiertas reverberaban bajo la luz del chisporroteante fuego, que difundía por la estancia un calor excesivo para el visitante corriente. Sin embargo, Par-Salian, que tenía el frío de la edad metido en los huesos, encontraba acogedora aquella atmósfera caldeada. Estaba sentado frente a su escritorio, contemplando las llamas, cuando lo sobresaltó el tímido golpeteo de unos nudillos en su puerta. Adelante, dijo con un suspiro. Un joven hechicero, vestido del mismo color blanco, apareció en el dintel para dar paso, con una reverencia, a una mujer ataviada de negro. Ella aceptó el homenaje sin proferir ningún comentario. Acostumbrada al tratamiento que exigía su rango, se quitó la capucha y dejó atrás al discípulo, deteniéndose en el dintel de la cámara en espera de que éste cerrara la puerta a su espalda para entrevistarse, en privado, con Par-Salian. Era Ledone, la actual cabecilla de los nigromantes de la Orden. Dirigió la fémina una penetrante mirada a la sala. Una gran parte de su interior se diluía en las sombras, allí donde la fogata no proyectaba su luz. Las cortinas estaban echadas, bloqueando la entrada de los rayos lunares, así que Ledone alzó una mano y pronunció unos versículos que habían de permitirle escudriñar la penumbra. Una serie de objetos comenzaron al instante a brillar con un singular resplandor rojizo, indicativo de que poseían virtudes arcanas, un bastón apoyado en el muro, un prisma de cristal que descansaba en el escritorio, un candelabro de múltiples brazos, un gigantesco reloj de arena y algunas de las sortijas que adornaban los dedos del anciano. No pareció alarmarse, sino que se limitó a estudiarlos uno tras otro y a sentir con la cabeza antes de tomar asiento, satisfecha, cerca de la labrada mesa. Par-Salian la observaba, esbozada una sonrisa en su ajado rostro. Te aseguro que no hay criaturas del más allá agazapadas en los rincones, declaró secamente. De haber querido desterrarte de este plano, querida, lo habría hecho tiempo atrás. En nuestra juventud, replicó Ledone. Su cabello, de un gris plomizo, estaba recogido en una intrincada trenza que al culebrear por su cabeza, enmarcaba una faz cuyo atractivo realzaban además los surcos de la madurez. En efecto, tales surcos parecían haber sido cincelados por un delicado artista y, así, reflejaban tanto su inteligencia como su oscura sabiduría. Habríamos librado entonces una reñida lid, gran maestro, apostilló. Prescindamos de los títulos, le rogó Par-Salian. Hace demasiados años que nos conocemos para caer en formulismos. Sí, tantos que difícilmente podríamos disimular uno frente a otro, agregó la dama con una sonrisa, a la vez que posaba la vista en el fuego. ¿Te gustaría volver atrás, Ledone?, indagó el hechicero.
y tener que someter de nuevo a examen mi habilidad, sapiencia y dotes. ¿De qué serviría repetir el proceso? No me seduce la idea. ¿Y a ti? Habría coincidido contigo hace algunos lustros, pero ahora no estoy tan seguro, admitió él. Sea como fuere, y por muy agradable que resulte revivir el pasado, es otra la misión que me ha traído a tu estudio, anunció la nigromante en tono severo y frío. He venido para oponerme a este desatino. Espero que no hablases en serio durante el cónclave, Par-Salian. Se inclinó hacia adelante y sus ojos relampaguearon. Ni siquiera tu probada bondad puede inducirte a enviar a ese necio humano a una época remota, con la misión de detener a Fistandantilus y salvar el alma de su hermano. Piensa en el peligro. Podría alterar la historia, y todos nosotros cesaríamos de existir. La bondad nada tiene que ver con este asunto, eres tú quien debe reflexionar, Ledone, le espetó el dignatario. El tiempo es un gran río que fluye sin tregua, más ancho y caudaloso que ninguno de los que conocemos. Arroja una piedra a su rugiente curso, ¿crees acaso que dejará de discurrir, o que sus aguas retrocederán? ¿Supones que se desviará su cauce en otra dirección? Por supuesto que no. La piedra, el guijarro, producirá unos rizos en su superficie y se hundirá al instante. Impasible, el río no mudará su recorrido. ¿De qué hablas?, inquirió la hechicera sin comprender el símil. Comparo a Caramon y Crisania con Willarous, querida, explicó Par-Salian. No afectarán el transcurso del tiempo más de lo que lo harían dos rocas lanzadas al fondo del Ton-Salarian. Son dos piedrecitas, repitió. Según Alamar no apreciamos en lo que vale el poder de Raistlin, le recordó Ledone. De no estar convencido de su éxito no se aventuraría, no es ningún demente. Está seguro de averiguar la fórmula mágica que necesita, y eso no podemos impedírselo. Pero el encantamiento nada significa si no cuenta con la ayuda de Crisania, por eso la sacerdotisa tiene que hacer ese viaje. Sigo sin entender. Debe morir, Ledone. La interrumpió el viejo mago. Me obligarás a conjurar una visión. Debe ser enviada a una era en la que todos los clérigos desaparecieron de estas tierras. Raistlin aseveró que tendríamos que mandarla, que no nos quedaría otra opción, y también afirmó que era el único medio a nuestro alcance para contrariar sus planes. Crisania es su mayor esperanza, y su temor más latente. Sin su auxilio no traspasará la puerta, pero ha de acompañarle por su propia voluntad y ese es el motivo de que se haya propuesto debilitar su fe, desencantarla hasta tal punto que ella decida actuar a su lado. Hizo una pausa y, ondeando su mano en el aire, añadió, no perdamos más tiempo, el hechicero parte mañana y hay que ponerse manos a la obra. En ese caso, manténla aquí, sugirió Ledone desdeñosa. Me parece más sencillo. El mago meneó la cabeza. Volvería a buscarla, argumentó él. Y para entonces habría adquirido unos conocimientos arcanos que le permitirían hacer cuanto le plazca. Mátala. Ya se ha intentado, sin el menor éxito. Y por otra parte ni siquiera tú, con todo tu poder, la destruirías mientras permanezca bajo la protección de Paladine. Quizás el dios impedirá que emprenda el viaje. No. He estudiado los augurios y se mantiene neutral, ha dejado el problema en nuestras manos. Crisania es aquí un vegetal, ninguna criatura viviente es capaz de restituirle el aliento. Quizá Paladine ha resuelto que perezca en un lugar y un tiempo en los que su muerte tenga un sentido. De ese modo se completará su ciclo de existencia. Veo que has determinado enviarla a un fin irreversible, susurró la dama con expresión de perplejidad. Tu túnica inmaculada se teñirá de sangre, viejo amigo. Par-Salian, desfigurado el rostro, estampó los puños en la mesa. No asuses más el fuego, bastante dolorosa es la encrucijada en la que me encuentro. Le reprochó. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? No comprendes que estoy en una situación límite. Veamos, ¿quién es el adalid de los nigromantes? Yo, respondió Ledone. ¿Y quién ocupará ese puesto si él regresa victorioso? La interpelada frunció el ceño y calló. Comienza a hacerse la luz en tu mente, constató el anciano. Sé que mis días están contados. Ledone. Oh, sí, mis facultades perduran. Quizás incluso se hallen en pleno apogeo, pero todas las mañanas, al levantarme,
me traspasa el aguijón del miedo. Y si hoy incurro en un titubeo senil. Cada vez que me falla la memoria al invocar un hechizo me pongo a temblar, sabedor de que llegará el momento en que no recuerde las palabras correctas. Estoy cansado, confesó, cerrando los ojos. Lo único que anhelo es recogerme en esta alcoba, sentarme frente a las cálidas llamas y anotar en mis libros los conocimientos adquiridos a través de los años. Sin embargo, no puedo claudicar, he de ser yo quien elija a mi sucesor y evitar que ostente mi rango quien no ha de darle buen uso. No me arrancarán de mi butaca en el semicírculo. Te aseguro que me juego en esta empresa mucho más que cualquiera de vosotros. Quizá te equivoques, repuso la hechicera sin apartar la vista de la crepitante fogata. Sí. Raistlin vuelve con el triunfo, dejará de existir el cónclave, todos nos convertiremos en sus siervos. Pero continúo oponiéndome a esta locura, Par-Salian. Lo imprecó con los puños cerrados. El riesgo es excesivo. Crisania debe permanecer aquí, dejemos que Raistlin descubra los secretos de Fistandantilus y preparémonos para su retorno. Aunque no desestimo su poder, es evidente que transcurrirán lustros antes de que domine las artes impartidas por su antecesor en su largo periodo de vida. Durante todo ese tiempo tomemos medidas, armémonos contra él. Podemos. La interrumpió un crujir de pasos en las sombras de la estancia. La nigromante se apresuró a volverse, introducida su mano en uno de los bolsillos secretos de su atuendo. Detente, Ledone, le ordenó una voz. No malgastes tus energías invocando un hechizo de protección. No soy una criatura de ultratumba, Par-Salian nunca mentiría en esas cuestiones. La figura avanzó hasta el círculo de luz dibujado por el fuego, envuelta en los rojizos fulgores que despedía su túnica. Ledone se acomodó, aliviada, en su asiento, si bien la ira que irradiaban sus pupilas habría hecho retroceder a un aprendiz. No, Justarius, dijo fríamente, no vienes del más allá. De modo que has conseguido zafarte de mi agudo escrutinio. No cabe duda de que tu astucia aumenta cada día que pasa. Y tú envejeces al mismo ritmo, amigo mío, se dirigía a Par-Salian, si necesitas ayuda para tratar conmigo este asunto. Estoy seguro de que la sorpresa del gran maestro al descubrir mi presencia es mayor que la tuya, Ledone, intervino el llamado Justarius antes de que lo hiciera el indignado anciano. Arremangándose el repulgo de sus encarnadas vestiduras, el recién llegado fue a sentarse en la otra butaca que flanqueaba el escritorio. Cojeaba al andar, su manera de arrastrar el pie demostraba que Raistlin no era el único en exhibir en su anatomía los estragos de la prueba. Aunque, por otra parte, quizá nuestro adalid haya preferido ocultarnos su penetrante sensibilidad, rectificó sin tardanza. Es obvio que te he detectado, apostilló el interesado. Lo que ocurre es que no he querido romper el hilo de nuestra charla. En cualquier caso, poco importa, dijo el hechicero ataviado de rojo para zanjar la cuestión. Solo quería escuchar tus explicaciones a Ledone. No necesitabas recurrir a ardides, lo reprendió el gran maestro, de haberme pedido audiencia te habría expuesto los mismos puntos. ¿Acaso alguno menos, ya que yo no habría osado presentar la réplica? Estoy de acuerdo contigo. Desde el principio he aprobado tu proceder, pero si mi postura es favorable es porque conozco la verdad. ¿Qué verdad?, repitió Ledone. Miró de hito en hito a sus dos contertulios, dilatados sus ojos en una mezcla de cólera y sorpresa. Tendrás que mostrársela, instó Justarius al anciano sin mudar el tono de voz, de otro modo nunca la convencerás. Haz que vea dónde radica el más grave peligro. No voy a ver nada, protestó la nigromante en la cumbre de su enfado. No os esforcéis, no. Me haréis creer un ápice de vuestras confabulaciones. Tendrá que invocar el encantamiento por sí misma, así olvidará sus resquemores, sugirió él. Mago de rojo encogiéndose de hombros. Par-Salian emitió un quedo gruñido y, a continuación, tendió a Ledone el prisma de cristal que reposaba en el escritorio. Cuando ella lo hubo asido, le indicó. El bastón de la esquina perteneció a Fistandantilus, el más poderoso brujo que nunca existiera. Formula el encantamiento de la visión, Ledone, y contempla la vara. La dignataria acarició el prisma dubitativa, sin cesar de espiar a aquellos dos hombres que tan poca confianza le inspiraban. Vamos, apremió el anciano. No lo he manipulado ni urdido ninguna argucia,
sabes perfectamente que soy incapaz de traicionarte. Sin embargo, podrías engañar a otros sin reparos, lo acusó Justarius. Parsalian le clavó una fulgurante mirada, pero se abstuvo de responder. Movida por una súbita resolución, Ledone alzó el cristalino objeto y lo llevó a la altura de sus ojos mientras entonaba unos versículos de asonante y forzada rima. Al instante, un arco iris de luz brotó del prisma e iluminó con sus vivas tonalidades la lisa vara que se apoyaba en un sombrío rincón del estudio. Se formó un espectro multicolor, un refulgente abanico que envolvió el cayado, como si quisiera infundirle vida, y eso fue lo que hizo. Su reseca madera comenzó a vibrar y, al alcanzar la incandescencia, asumió la imagen de su dueño. La hechicera examinó aquel contorno durante largos minutos y luego, despacio, bajó el prisma que se había aplicado a las pupilas. En el momento en que dejó de concentrarse se desvaneció el aparecido y el arco iris se apagó, en un débil parpadeo. Y bien, Ledone, seguimos adelante con nuestro proyecto. La interrogó Parsalian, ignorando su intensa palidez. Permíteme estudiar el encantamiento que ha de catapultarlos al pasado, solicitó ella con voz temblorosa. Eso es imposible, no deberías pedírmelo, exclamó el gran maestro en el límite de su paciencia. Solo los amos de las torres están autorizados a penetrar los entresijos del hechizo. Tengo al menos derecho a ver el texto, fue la gélida contestación. Oculta los componentes y las palabras a mis sentidos de ser tal tu deseo, pero no me niegues la oportunidad de leer los otros pormenores. Discúlpame si mi fe en ti, viejo amigo, se endurecieron sus rasgos, no es la de otros tiempos. He de confesar que, en mi opinión, tus vestiduras se están volviendo tan grises como tu cabello. Justarius sonrió ante el comentario, al parecer divertido. Parsalian, por el contrario, se agitó, indeciso en su butaca. Mañana al alba, no lo olvides, le urgió el joven mago para forzar su resolución. Molesto, a regañadientes, el mandatario de Alba Túnica se puso en pie y tiró de una cadena de plata apenas visible bajo su peto, de la que pendía una llave de idéntico metal, la llave que tan solo el amo de la torre de la alta hechicería ostentaba el privilegio de utilizar. Años atrás existían 5. Ahora únicamente perduraban 2. Se desprendió el anciano de la valiosa pieza, que siempre portaba ceñida al cuello, y la insertó en un ornamentado cofre que se erguía cerca del escritorio, mientras los 3 magos se preguntaban en silencio si Raistlin estaría haciendo lo mismo en aquel instante, con su propia llave, o quizás incluso extraía del interior de su cofre un libro de hechizos cuya argentea encuadernación era una réplica exacta de la que ellos poseían. ¿Acaso ambos adalides pasaban al unísono las sagradas páginas, despacio y con solemnidad, hojeando los encantamientos reservados a los señores de las torres? Antes de abrir la cubierta, Parsalian musitó las palabras prescritas que solo los de su rango conocían. De no hacerlo, el volumen se habría desvanecido entre sus manos. Al llegar al capítulo correcto, recogió el prisma en el lugar donde lo depositara Ledone y lo sostuvo sobre el pergamino, a la vez que repetía los mismos versículos de áspera rima que pronunciara la nigromante. Brotó el arco iris, derramando su luz sobre la página. Una orden del anciano hizo que los rayos luminosos se desviaran hacia un muro desnudo situado al otro lado de la sala. Mirad, en esa pared va a dibujarse la descripción escrita del encantamiento, dijo a sus acompañantes con acento iracundo. Ledone y Justarius se apresuraron a obedecer y, de ese modo, leyeron las frases a medida que las proyectaba el objeto de cristal. Ninguno de ellos logró distinguir los componentes ni la fórmula que aparecían ante sus ojos en borrosos caracteres fruto del arte del gran maestro o, acaso, de las condiciones impuestas por el hechizo mismo. Por lo demás, el texto era perfectamente inteligible. La capacidad de retroceder en el tiempo está al alcance de los elfos, humanos y ogros, por tratarse de razas que los dioses crearon en los inicios de la historia y que, por consiguiente, viajan al ritmo de su devenir. No están autorizados a usar este encantamiento los enanos, los gnomos ni los Kenders, seres que nacieron de manera accidental, escapando a las previsiones de las divinidades. Consúltese el párrafo dedicado a la piedra gris de Gargat, apéndice G. La introducción de una de tales criaturas en una era pasada podría tener graves repercusiones en el presente, aunque se ignoran sus dimensiones. Una nota,
escrita a mano por Par-Salian con trazo inseguro, sumaba el término draconianos a las razas sobre las que pesaba la prohibición. Existen peligros, sin embargo, que el mago debe tener en cuenta antes de proceder a la realización del prodigio. Si muere durante su periplo en el tiempo, el futuro no resultará afectado, pues su fallecimiento redundará en la estricta actualidad. Su muerte no alterará, de hecho, ni el pasado, ni el presente ni el porvenir, salvo en aquellas circunstancias ya prescritas de antemano y, por ende, carentes de interés. Tal es el motivo de que no malgastemos nuestras energías en la formulación de hechizos protectores. El mago no podrá cambiar de ninguna manera los sucesos ocurridos previamente, una precaución de todo punto imprescindible. Así, este encantamiento solo resultará útil a los estudiosos, tal como, de buen comienzo, fue concebido. Otra nota, esta en una caligrafía mucho más antigua que la de Par-Salian, indicaba al margen: no es posible impedir el cataclismo, lo hemos aprendido a costa de nuestro sufrimiento y a un alto precio. Descanse su alma en el seno de Paladine. Ahora comprendo cuál fue su destino, comentó Justarius sorprendido. Ha sido un secreto celosamente guardado a través de las generaciones. Fue absurdo intentarlo siquiera, coreó Par-Salian, pero se hallaban en una situación desesperada. Al igual que nosotros, intervino Ledone con cierta amargura. ¿Hay más información? Sí, en la página siguiente, respondió el gran maestro. Si el mago no desea viajar personalmente, sino que se dispone a enviar a otro, siempre atento a las salvedades raciales ya descritas, debe equipar a quien realice el periplo con un ingenio susceptible de activarse a voluntad de tal suerte que, en cualquier momento, éste pueda regresar a su tiempo. A continuación se exponían las características y métodos de construcción de los artefactos mencionados. Eso es todo cuanto nos incumbe, concluyó Par-Salian y, con un simple gesto de la mano, absorbió el abanico luminoso entre sus finos dedos hasta que hubo desaparecido por completo. El resto no contiene más que detalles técnicos relativos a estos aparatos. Poseo uno antiguo, se lo entregaré a Caramon. Puso un énfasis inconsciente en el nombre del humano, si bien los otros dos sabios no dejaron de advertirlo. Ledone esbozó una sonrisa impregnada de ironía y se acarició el negro ropaje, mientras Justarius se limitaba a menear la cabeza. Par-Salian, por su parte, pensó, de pronto, en las implicaciones y se hundió en su butaca con la pesadumbre dibujada en la faz. Así que el guerrero utilizará ese objeto en solitario, constató el representante de la neutralidad. Me has revelado por qué mandamos a Crisania, sé que ha de emprender un viaje sin retorno. Pero, ¿y Caramon? Él será mi redención. El viejo mago hablaba sin alzar la vista, puestos los ojos en aquellas trémulas manos que reposaban sobre el esotérico libro. Su cometido en esta empresa es salvar un alma, tal como yo mismo le puntualicé, lo que ignora es que no será la de su hermano. Levantó ahora la mirada, una mirada de consternación que fijó primero en Justarius y, acto seguido, en Ledone. Ambos hicieron ademán de asentir. La verdad podría destruirle, justificó el mago de la túnica roja. Poco es lo que resta por destruir, lo corrigió la dama, rígida cual un témpano de hielo. Se puso en pie y su colega la imitó, algo vacilante hasta que consiguió equilibrarse sobre su lisiado miembro. Mientras te desembaraces de la mujer, se dirigía a Par-Salian, poco me importa lo que hagas con ese hombretón. Si crees que limpiará la sangre de tu atavío, ayúdale, no te detengas. En el fondo todo este asunto se me antoja divertido, pues pone de manifiesto que a medida que envejecemos nos hermanamos. No somos tan distintos, ¿verdad, amigo mío? Las diferencias existen, Ledone, replicó el aludido con una mueca que delataba su agotamiento. Son los contornos los que pierden precisión, las líneas exteriores las que se tornan borrosas. Significan tus palabras que el sector que encabezas respaldará mi decisión. No tenemos otra alternativa, se resignó ella sin demostrar sus emociones. Si fracasas, goza con mi caída, la invitó Par-Salian. Lo haré, repuso la dama, más aún a sabiendas de que será el último espectáculo que pueda disfrutar en esta vida. Adiós, gran maestro. Adiós, Ledone. Una mujer inteligente, comentó Justarius cuando la puerta se hubo cerrado tras ella.
Una rival digna de ti, apuntó el anciano, recobrando su erguida postura tras el escritorio. Me gustará veros batallar para ocupar este puesto. Espero que tengas oportunidad de hacerlo, contestó su oponente con la mano en el picaporte. ¿Cuándo formularás el hechizo? Mañana a primera hora. La voz del dignatario resonó gris en la alcoba. Los preparativos requieren días de arduo trabajo, pero ya lo tengo todo a punto. No necesitas ayuda. Ni siquiera recurriría a la de un aprendiz, es demasiado extenuante. Sin embargo, hay algo que podrías hacer, disolver el cónclave en mi nombre. Descuida, cumpliré tu encargo. Tienes instrucciones para el Kender y la enana Gali. Devuelve a la mujer a su casa, con algunas bagatelas que sean de su agrado. En cuanto al Kender, mándale donde mejor te parezca salvo a las lunas, por supuesto. No le ofrezcas nada. Añadió sonriente, estoy seguro de que habrá recopilado suficientes tesoros antes de partir. Registra discretamente sus bolsas, pero, a menos que halles algo importante, deja que conserve lo que haya encontrado. Id a la mar. Sin duda el elfo oscuro ya no está en la torre, le horroriza la idea de hacer esperar a su Salafi. Los arrugados dedos del maestro tamborilearon sobre la mesa y su ceño, salpicado de hondos surcos, se frunció en señal de frustración. Es extraño el embrujo que irradia Raistlin. Nunca te has tropezado con él, ¿verdad? No, claro. Recuerdo que yo mismo sentí su atractivo influjo, sin comprender de dónde provenía. Quizá yo pueda explicarlo, aventuró Justarius. Todos hemos sufrido la burla ajena en un momento de nuestras vidas, todos hemos envidiado al hermano. Hemos experimentado el dolor. Hemos conocido instantes de fragilidad y hemos anhelado, al igual que él, aplastar a nuestros enemigos. Si lo compadecemos, lo odiamos y lo tememos al mismo tiempo, es porque anida algo de él en nuestras entrañas, algo que no nos confesamos sino en lo más oscuro de la noche. Cierto, todas las criaturas tenemos algo en común. La más bondadosa es equiparable a la más abyecta, aunque rehúse admitirlo. Dichosa sacerdotisa. ¿Por qué se ha entremetido en este espinoso asunto? Vociferó el anciano hechicero. Adiós, amigo, lo atajó el joven al reparar en su creciente desasosiego. Aguardaré junto al laboratorio por si precisas de mí cuando hayas terminado. Gracias, murmuró Parsalian sin alzar el rostro. Justarius salió renqueando del estudio y, al cerrar la puerta con excesiva precipitación, dejó un pliegue de su túnica atrapado en el quicio. Desencajó la hoja para liberarlo y reanudó la marcha, no sin antes oír unos sollozos procedentes del escritorio.